Hoy, en el canal de reseñas, la review de Día de la Independencia, 1996. Empezamos esta película ubicándonos un 2 de julio, donde vemos los restos de la misión Apolo 11 a la Luna, como la placa que dejaron los astronautas y sus huellas, aunque en eso se empieza a sentir un temblor, además de ver una sombra que cubre la superficie de la Luna. Lo que lo provoca es una nave alienígena que va rumbo a la Tierra. Pero antes de saber nada más, pasamos a un centro de investigación de vida extraterrestre en Nuevo México, donde mientras que un trabajador está jugando al golf, de repente suena una alarma y cuando el trabajador va a ver qué pasa, escucha un ruido y una señal extraña, llamando a, yo creo, que a su jefe, que además que se da tremendo putazo con una litera, que también te digo, es la litera más pequeña que he visto en mi vida, donde le pone al teléfono el sonido que escuchó. Después ya se encuentra ahí todo el equipo para ver de qué se trata. El jefe piensa que puede ser una señal de una nave terrestre, aunque se descarta ya que el cielo está libre. El trabajador que descubrió la señal piensa de que puede tratarse de una señal de otro mundo, y esta vez sí la atinó, ya que la señal viene desde la Luna, o sea, refiriéndose a la nave que vimos al principio de la película. Nos ubicamos en el comando espacial en el Pentágono, donde los generales ven que un radar detectó la nave que vimos al principio. Uno de ellos decide llamar al secretario de Defensa de Estados Unidos. Después nos ubicamos con el presidente Whitmore, que le habla a su esposa que está fuera de la capital de Estados Unidos, quien pregunta por su hija, donde también vemos que de los debates de la televisión no se ve que es muy querido el presidente. Aquí conocemos a otro personaje, Constance, que también se queja de la mala reputación que está teniendo el presidente ante la prensa, como lo que vimos en la televisión hace unos minutos. Aunque antes de decir nada, al presidente le llama al secretario de Defensa que le avisa del descubrimiento de la nave, además de ver cómo ésta atrae y destruye a los satélites de la Tierra. Otro salto, esta vez nos ubicamos en Nueva York, donde David y su padre Julius están jugando ajedrez mientras platican cosas de la vida, sobre todo de que David está divorciado desde hace 4 años, aunque él se va después de haber ganado, yendo a su trabajo como reparador de cables de TV, donde vemos que todos están ahí preocupados por la calidad de la señal de todos los canales que está empeorando desde hace varias horas. David, que al principio piensa que puede ser algo sencillo, ve que parece ser algo más complicado, aunque todavía no nos lo explica a detalle aún. Hacemos otro salto, sí, ya lo sé, esta parte tiene muchísimos saltos de ubicación. Esta vez nos ubicamos con quienes probablemente sean los personajes más irrelevantes de toda la película, no sé ni por qué los comento aquí, Miguel y sus hermanos, que no se ven que tienen la mejor vida, donde llega una persona a reclamarle a Miguel que su padre no ha hecho bien su trabajo, que resulta ser fumigador aéreo de campos. Hablando de, este hace precisamente eso, pero equivocándose del lugar, a causa de que se ve que Russell, o Ross como le quieren decir, su padre, es un borracho. No es necesario que se aprendan los nombres de estos personajes para entender esta película, ya que son bastante irrelevantes, exceptuando Russell. Después también vemos como varias mini naves salen de la nave principal, en la Casa Blanca, mientras que la prensa sigue jodiendo al gobierno, los funcionarios y secretarios y demás consejeros militares y el presidente discuten sobre qué harán respecto a la situación de la nave extraterrestre, que ojo, no lo había comentado, pero en estas partes se refieren a ella como objeto, porque aparentemente no identificaron muy bien todavía qué es, aunque yo le diré nave, ya que desde el punto de vista del espectador es obvio que se trata de la nave porque ya la vimos, donde aquí el secretario de Defensa, que es este de aquí, empieza a notarse su actitud de mierda, proponiendo ideas antes de que el presidente las autorice o siquiera las mencione, como lanzarle unos misiles a la nave, sabiendo de que si lo hace, los pedazos, si se destruyese la nave, podrían caer a la Tierra causando un desmadre muy grande, aunque después le informan de que las naves salieron mini naves, bueno, que de pequeña no tienen nada, pero para distinguirlas les dije así, que se dirigen hacia la Tierra, algunas incluso del territorio estadounidense. También vemos como una de ellas va por un desierto de Irak, además de ver en la televisión que una de ellas va pasando por el territorio ruso, generando un desmadre también dirigiéndose hacia la capital, Moscú. Un avión de reconocimiento va hacia una de las naves que están sobre las costas de California. Aunque parece que no se ve nada, de repente ven que valieron verga porque van directo hacia la onda de fuego que trae la nave, obviamente que muriendo todos, y confirmando 2 avistamientos rumbo a Nueva York y a Washington DC. Aunque los funcionarios le recomiendan al presidente que evacúe, él decide mejor quedarse en la Casa Blanca, mientras que, con David, ya descubrió una señal que interfiere con los satélites que además, que tarde o temprano, va a desaparecer. Guarden este dato que es medio importante. Mientras que ven que la Casa Blanca anuncia la llegada de las naves a Estados Unidos, así que todos en el trabajo, de manera algo precipitada tal vez, pero útil, ya verán por qué, deciden esconderse en un refugio que está en el propio edificio. En un café, donde llegan unas personas random, empiezan a putear a Russell porque él siempre dijo que lo secuestraron los alienígenas. Que ojo, guarden este detalle para más adelante también. Aunque bueno, yo supongo que cuando empezó a temblar y apareció la nave, le cerró la boca a varias personas. Nos ubicamos ahora en Los Ángeles, donde también vemos a otros personajes, aunque todavía no nos presentan muy bien. Mientras que en Washington, Nueva York y la propia ciudad de Los Ángeles ya hacen por fin actos
de presencia las naves extraterrestres. Obviamente que toda la gente que las ve, como cualquiera de nosotros cuando viera una nave alienígena, se sorprende o aterra, o ambas, dependiendo del caso, empezando a generar un caos donde se ve más visible es en Nueva York, aunque es obvio que pasa en esas tres ciudades. David se da cuenta y se sorprende también al descubrir que la señal que detectó en los satélites resultó ser las putas naves alienígenas. Regresando a Los Ángeles, ahora sí se nos presentan a los personajes que les mencioné, Steven Hiller, Jasmine y Dylan, aunque aquí los más importantes son Steve y Jasmine. Ellos se despiertan como cualquier mañana pensando que solo fue un temblor lo que causó todo el desmadre, aunque cuando Steve salió por el periódico ya se da cuenta por fin de la nave extraterrestre, también dándose cuenta su hijo, bueno, más bien hijastro y Jasmine. Regresando con David, además de que vemos de que también llegaron naves a las principales ciudades del planeta Tierra, ahí se da cuenta de que la señal también es un conteo, junto a lo que se están haciendo las naves de que se están ubicando en ciudades estratégicas de todo el planeta, podría significar unos preparativos para un ataque. Aunque trata de avisar a Constance, que resulta ser su ex esposa, simplemente le corta la llamada así de gratis, mientras vemos aún más todo el caos que provocó la llegada de las naves en varias ciudades. Steve, que es un piloto de la Fuerza Aérea, decide ir a su base a reportarse, aunque también se pone a discutir con Jasmine, ya que, porque ella obviamente está preocupada por el tema de las naves. Aquí probablemente cometió un error bastante grave, ya verán por qué, porque Steve le dice a los tres que se podían ir a la base con él, aunque al final decidió no ir con él. De regreso en Nueva York, David va con su papá para que ambos vayan a Washington a avisarle en persona a la gente del gobierno. De camino, ambos se ponen a discutir de manera bastante estúpida, la verdad. Aunque bueno, esto no importa demasiado. Mientras que con Steve llegó a la base militar, donde le llega una carta de que fue rechazado por la NASA para manejar el transbordador del espacio, bajándole la moral. Además de que quiere proponerle matrimonio a Jasmine, aunque su amigo le dice que se lo tiene que pensar dos veces, ya que ella es una bailarina de un club nocturno. Y pues obviamente que esto, no sé por qué, podría afectarle de manera negativa a su carrera de tratar de ser un piloto del transbordador espacial. Nos ubicamos en Washington, donde ya David y Julius ya llegaron a la Casa Blanca, donde mediante algunas jugadas consiguen entrar a la misma. También vemos de que se ponen en marcha a unos helicópteros con señales de luz para tratar de comunicarse con los visitantes. También aquí nos revelan que el presidente y David no se llevan muy bien por una pelea que tuvieron en un pasado. Ahí David le explica el tema de la señal y de que atacarán en cuestión de media hora, lo cual convence al presidente de ahora sí empezar una evacuación de todo el personal y de las ciudades, confirmando también que los alienígenas no tienen buenas intenciones, ya que atacaron a los tres helicópteros y esto también provoca que evacúen de inmediato al presidente y a su esposa, y con el presidente van tanto David como Julius y también Constance. Después las tres naves empiezan a abrirse y cuando el contador de la laptop de David llegó a cero, ahora sí por fin atacan, destruyendo todo a su paso con la onda expansiva de fuego. Además de ver que una de las personas que había cerca, por quedarse como imbéciles viendo las naves abrirse, se mueren. Por cierto, aquí también vemos la muerte de uno de los de la producción de esta película. No sé quién exactamente es, pero es un miembro de la producción. Además de que aquí también vemos cómo se salvan por muy poco los que van a bordo del avión presidencial, y también de que Jasmine, después de estar atrapada en la carretera de Los Ángeles y al ver la onda expansiva, decide ocultarse con Dylan en una parte del túnel de la carretera, rompiendo una puerta con un candado de manera súper fácil, y también con la escapada del perro más épica de la historia, la mejor escena de la película. Al día siguiente, 3 de julio, todas las ciudades importantes del mundo, no solo las 3 de Estados Unidos, aunque son las únicas que vemos, fueron destruidas. El presidente se lamenta de las millones de muertes que provocó esta destrucción, pensando en que si hubiera hecho algo, se hubiera salvado a todas esas personas. Además de estar preocupado por su esposa, ya que el helicóptero no llegó a donde tenía que estar, y además de no tener contacto por ningún medio. En Los Ángeles, bueno, realmente lo único que queda de Los Ángeles, Jasmine sale de su escondite, contemplando los escombros y los restos de la ciudad. En la base militar donde estaba Steve, planean el contraataque, empezando a pilotar los cazas de combate yendo rumbo hacia la nave que se encuentra en Los Ángeles. Aunque también el presidente y sus secretarios ven el ataque. Una vez con los cazas llegando a la nave, empiezan el ataque, lanzando los misiles, aunque no parecen efectivos porque al parecer las naves tienen un escudo que impide el impacto de los mismos. Además de que los propios cazas de los alienígenas empiezan a combatir con los de los humanos, aunque es clara la desventaja de tecnología, además de que también tienen escudo los propios cazas, decidiendo retirarse al estar siendo aniquilados. Steve y su compañero Jimmy van por el desierto huyendo de dos cazas, aunque por un problema que tuvo Jimmy al final también lo derriban. Además de que en la base militar llega un contingente de naves alienígenas a destruir todo, aunque esto me parece medio estúpido de parte de los militares, porque no sé si será buena idea tener personal y equipo de utilidad afuera de la base, donde en cualquier momento llegan los putos aliens a joderlo todo, como lo que está pasando literalmente. De regreso con Steve, todavía sigue huyendo de un caza alienígena, aunque solo uno, porque el otro después de matar a Jimmy se fue quién sabe a dónde. Pero al ver que se estaba acabando el combustible en el caza, decide usar el paracaídas del mismo como distracción y salir eyectado, consiguiendo derribar a la nave alienígena. Ojo, no destruirlo, solo derribarlo. Cuando Steve llega al suelo, además de burlarse de que logró derribar la nave, va a donde está esta y la abre, soltándole un putazo alienígena que estaba ahí. Que esto será una incoherencia más adelante.
adelante. En el avión presidencial están discutiendo sobre qué harán, después de ver que todos sus contraataques no sirvieron de nada, viendo que otra opción que queda sería un ataque nuclear, aunque el presidente no está de acuerdo con la idea, a pesar de que en ese momento les informan de que los demás secretarios también murieron. En la discusión se suma David y Julius, aunque después sacan al aire el tema del Área 51 y del incidente Roswell. Aunque el presidente y el general Gray digan que no es cierto, obviamente, ahora al inútil del secretario de defensa se le ocurre la brillante idea de revelar de que todo lo que dijo el papá de David era real, y ahorita voy a comentar algo respecto a sobre este pedazo de idiota. En Los Ángeles, Jasmine y un grupo de sobrevivientes hallan a la primera dama, decidiendo llevársela consigo rumbo a la base militar de Steve. Hablando de, este vaga por el desierto con el alienígena cagándose en el mismo y en el puto calor, también en el olor del propio desierto, aunque para su fortuna ve un contingente de camionetas que se acercan pidiéndole un aventón a alguien, que precisamente es Russell, decidiendo todas las camionetas ir al área 51 que se encontraba cerca, mientras que a su vez el presidente y todos los demás llegan a la misma, donde entran a un laboratorio de investigación. Ahí se topan con el director del proyecto, el Dr. Okun, que no se ve muy bien de la cabeza, aunque también su comportamiento y su forma de hablar puede llegar a ser medio comprensible por ver en persona al presidente de los Estados Unidos, o también por no salir mucho tiempo de ahí. Y esto último no lo digo porque sí, literalmente lo dicen tal cual en la película. ¿Cómo podrá imaginarse? No nos dejan salir mucho. Aquí también se nos revela que todo ese tiempo tuvieron una nave de los mismos alienígenas que están invadiendo la Tierra y que también la tienen desde hace 40 años. Todos se quedan sorprendidos al descubrir esto, aunque el presidente no está muy contento que digamos. Aquí también Okun nos dice algo sobre ellos, viendo que son similares en algunos aspectos a nosotros, además de que también tienen en cápsulas a 3 de ellos, obviamente que muertos. Aquí también nos explica que ellos usan unos trajes biomecánicos muy duros, y eso me refería a con la incoherencia, ya que Steve, al soltarle un puñetazo al alienígena, ¿cómo es posible que lo noqueara? Sin romperse la mano, obviamente. A ver, esto es un detalle medio pequeño, pero pues no está mal comentarlo. También Okun nos dice que su tecnología es más avanzada que la de nosotros. En los límites del área 51 llega el contingente de camionetas, aunque obviamente que los de seguridad no los dejan pasar. Pero cuando Steve les metió tremendo susto con el alienígena que traía ahí, consiguió que dejara pasar a todos. Una vez ya dentro de la base, llevan a hacerle un análisis al alienígena que trajo Steve, que todavía seguía vivo. El general Gray se encabrona con el inútil del secretario de defensa, al haber ocultado todo respecto a ese lugar y que por culpa de eso perdieron tanto ciudades enteras, civiles y personal militar, aunque se trata de justificar en que es un tema clasificado y mil mierdas más. Pero es que vamos a ver, ¿cómo mierda se te ocurre ocultarle ese tema a los jefes militares y al presidente, sabiendo que tienes conocimientos acerca de los invasores y que puedes hacer un plan con más lógica? Por culpa de las malas decisiones, no solo de este imbécil, ven que casi todas las instalaciones aliadas, como la OTAN y las grandes ciudades del planeta, caerán en cuestión de menos de 2 días. El presidente decide ir a ver al laboratorio donde tienen el alienígena, además de que ahí el general Gray le informa a Steve que la base de él fue destruida totalmente, pensando en que pudo haberle pasado algo malo a Jasmine, ya que también planeaba ir a la misma, y también ella misma pensando lo mismo al ver la base destruida, aunque aquí también se comete una conveniencia, ya que ella decide quedarse ahí porque sí, literalmente, sin ningún motivo lógico. Además de que con el Dr. Okun y su equipo están viendo y abriendo el alien que trajo Steve, aunque todo se desmadra, ya que con sus poderes psíquicos, porque sí, estos putos bichos tienen poderes psíquicos, consiguen hacer un desmadre con el cual obviamente se chinga a todos los que estaban ahí. En esos momentos llegan los demás, viendo que todo está hecho un desmadre, además de ver que el alienígena se comunica con ellos usando al Dr. Okun. A pesar de haber aniquilado a una gran cantidad de ciudades y personas por todo el planeta, el presidente decide tratar de hablar para llegar a una tregua, aunque los alienígenas no están dispuestos a aceptarla, queriendo exterminar a toda la humanidad. Otra vez el puto alien usa sus poderes para tratar de entrar a la mente del presidente, y los demás deciden coser a balazos al pobre alien. Ahí el presidente le dice sus intenciones, viendo que son una especie invasora que consume todos los recursos naturales de los mundos que visitan. Así que el presidente, a la desesperada, decide que deben de usar bombas nucleares. Por cierto, aquí el pendejo del alienígena cometió posiblemente una cagada, ya que al haber entrado a la mente del presidente prácticamente desencadenó su derrota, ya que si no lo hubiera hecho, puede que hayan ganado ellos sin muchas dificultades, la verdad. Steve decide robarse un helicóptero para ir a la base, y esto se suma a la conveniencia de hace rato, porque vamos a ver, es una casualidad de proporciones titánicas que justo a Steve se le ocurra la idea de que Jasmine estuviera a la base, y también de que ella decidiera, porque sí, quedarse en la misma. Mientras que el presidente coordina el ataque nuclear hacia una nave, que por cierto esas naves grandes son los destructores, les empezaré a llamar así para diferenciarlas, que se encontraba sobre Houston, Texas. Aunque parece que a primera vista dio resultado el ataque nuclear, se revela que la bomba solo destruyó la ciudad, mas no el puto destructor. El presidente se lamenta de esta nueva cagada y decide abortar la misión, mientras que en la base militar destruida llega Steve con el helicóptero a rescatar a los sobrevivientes, como Jasmine y la primera dama, que ya se encontraba moribunda. A pesar de que la lleven al hospital del área 51 por las heridas, fallece en la cara del presidente, lo cual obviamente le baja los ánimos, que si ya de por sí eran bajos, ahora son peores.
Hasta parece que su hija se lo tomó con más calma que él. Al día siguiente, 4 de julio, David, que está borracho, empieza a hacer un desmadre en el lugar, porque está decepcionado tanto de lo que hicieron con la bomba nuclear como lo que le dijo Constance hace rato. Aunque con una plática de Julius se anima, además de que por una frase relacionada a un resfriado le da una idea de oro a David, decidiendo llamar a todos para probar su idea. Una vez hecho esto, decide probar la idea ahora sí, pidiéndole a uno de ellos que le dispare a una lata que estaba ahí, viendo que no puede atinar el tiro por culpa del escudo de la nave. Pero David, al desactivar el escudo, consigue ahora sí atinar el disparo, logrando hacerlo con un virus de computadora, viendo que la única manera de hacerlo es enviar un virus para desactivar los escudos en la nave madre y que esta contagie a los destructores y cazas, lo que podría ayudar a destruirlos de manera más fácil. Y la única manera de hacerlo sería que alguien volara la nave que está en el área 51 hacia la nave madre. Aunque el imbécil del secretario de defensa, que no le bastó con cagarla guardándose un secreto de vital importancia, este está reacio al plan de David, aunque ahora sí el presidente decide ignorarlo y decide llevar a cabo el plan, ofreciéndose como piloto Steve y como el plantador del virus David. Además de que, por fin, ahora el presidente decide despedir al subnormal del secretario de defensa, por fin, porque ya se ponía bastante castroso este pedazo de idiota. En varias otras bases militares del mundo, como una de Israel, reciben una clave Morse que proviene de Estados Unidos, avisándoles de que planean hacer una contraofensiva, también recibiendo las bases de Rusia y Japón, aunque obviamente que no solo esos países, sino que otros, como algunos de Medio Oriente, Asia y Europa. Aunque no todo es muy bueno, ya que les hace falta personal para pilotar los cazas, decidiendo recurrir a los civiles que estaban en la base, ahí en los cuales se incluye Russell, que no le da muy buena espina al mayor Mitchell, pero pues obviamente no creo que sea muy prudente ponerse muy exigentes que digamos ahora, mientras que David y Steve estaban viendo el plan, que incluye una cabeza nuclear, aunque tendrán 30 segundos para escapar del lugar, aunque también Constance le dice a David que se lo piense 2 veces, aunque él decide hacerlo de todos modos, además de que también ahora sí se casan Steve y Jasmine. Ahí el presidente les da un discurso motivacional a todos los civiles y pilotos que estaban ahí, el cual es bastante bueno, quitando el mensaje patriótico estadounidense, pero es bastante bueno y obviamente que motivacional. Además de que el propio presidente se ofrece como piloto de combate, ya que sí, también fue piloto de guerra en el Golfo. A su vez, mientras que Steve y David se despiden de todos sus seres queridos, ya se van a la misión, mientras que de aquí vemos como Russell casi dispara un puñetero misil en la base militar sin siquiera haber despegado. Steve, a pesar de golpear por accidente el caza alienígena, ahora sí despegan correctamente dirigiéndose a la nave madre en el espacio exterior, también cumpliendo el sueño del propio Steve. Recordemos que siempre quiso pilotar el transbordador espacial, mientras que ven que un destructor se acerca al área 51, así que ahora sí todos los cazas en la Tierra se dirigen hacia el destructor, aunque también tienen que esperar a que el virus sea entregado. David y Steve, adentro de la nave alienígena, ven que hay contingentes de muchísimos alienígenas, pensando en que puede ser una invasión extraterrestre hacia la Tierra, aunque la nave de ellos va a un centro de mando, donde ahí aprovecha David para empezar a plantar el virus, que se me había olvidado comentarlo, que es bastante XD que un virus informático de la Tierra, que es plantado en una laptop de 1996, pueda joderles el sistema a unos alienígenas exageradamente más avanzados tecnológicamente. Mientras que evacúan a todos los civiles del área 51, el virus fue plantado, así que deciden probar con un misil, aunque parece que no dio resultado, pero el presidente decide probar de nuevo, esta vez dando ahora sí de resultado y dando en el blanco. Yo creo que no funcionó el primer ataque debido a un retraso de tiempo en la información. Obviamente que también los cazas alienígenas empiezan a atacar, aunque ahora sí la batalla parece más pareja, pero con David y Steve parece que quedaron atrapados por los alienígenas, además de que al abrir los vidrios opacos deciden ocultarse, mientras que en el área 51 está siendo atacada por los cazas alienígenas. A pesar de poder atacar, los misiles parecen no ser muy efectivos, también terminándose, y de que la nave está sobre la base preparándose para disparar el arma principal, viendo que una oportunidad puede ser atacar la propia arma principal, aunque al parecer el último misil que queda falló el disparo, y también parece ser todo perdido. Russell en el último momento llega con un último misil que queda, aunque otra vez todo se jode porque el puñetero misil se queda atorado. Yo creo que este misil puede que sea el que casi dispara por accidente a la base. En el último momento Russell decide sacrificarse yendo directo contra el rayo principal del arma, logrando que el arma destruya toda la nave alienígena, y después de haber hecho esto, deciden correr la voz del éxito por todo el planeta, mientras que con David y Steve, viendo que puede que todo se acabó, deciden fumarse los puros que tienen ahí, pero antes deciden probar una última salida, que es tirar el misil nuclear, logrando liberarse, saliendo a toda prisa, aunque también siendo perseguidos por otros cazas alienígenas, aunque logran salir de ahí antes de que cierre la puerta, y también en ese momento explota la bomba nuclear, destruyendo a la nave madre, aunque la onda expansiva alcanza la nave de David y Steve, mientras que la Tierra, desde varias partes del planeta, celebra la victoria contra los alienígenas, viendo que todas las naves fueron destruidas, aunque perdiendo contacto con David y Steve. Ven
ven que ahora hay algo en el radar, yendo al lugar en medio del desierto, que resulta ser ellos, que sí lograron salir vivos de ahí. Aquí también Constance se ve muy interesada de repente en David, solamente porque salvó el mundo. Si no fuera por eso, ni le haría caso seguramente. El presidente y los generales felicitan a ambos, mientras todos contemplan a la nave destruida, además de los escombros de la nave madre que caen a la tierra, decorando el cielo de manera bastante bonita. Y con esto finaliza la película. Esta película la vi desde muy pequeño, y por eso le agarré cierto cariño, aunque nunca me había fijado en cuanto a los errores y las cosas negativas de la misma. Pero ahora que tengo los ojos de cinéfilo mamador, pues ahora toca la hora de criticar los aspectos negativos. Esto último no se lo toman en serio. Cuando trato de hacerme el gracioso nunca da risa. Qué triste, ¿no? Uno de los aspectos negativos se refiere a un conjunto de personajes y situaciones que básicamente son puro relleno innecesario de la película. El más claro ejemplo es Miguel y su familia. Dime tú, ¿qué importa si tiene la película? ¿Verdad que nula o ninguna directamente? A excepción de Russell, ellos no tienen ninguna trascendencia en la trama. Fácilmente omite sus escenas, como lo dice en este video narrando la película, y ni sientes cambios. O una situación nuevamente relacionada con esos personajes que nunca se llega a aclarar es el secuestro de los alienígenas hacia Russell. Nunca se nos llega a explicar si fue cierto o no, pero en caso de que sí fuera cierto, hasta sería peor para la trama, porque generaría aún más preguntas y conveniencias que nunca se resolverían. Otro aspecto relacionado a los personajes es en algunos casos su enorme estupidez, como por ejemplo el secretario de defensa guardándose secretos vitales para la supervivencia de la humanidad, o de los propios alienígenas, que por no tener ciertas precauciones o por su exceso de confianza, en algunos casos obviamente provocó directa o indirectamente su derrota. Otro aspecto medio negativo, aunque este queda a la opinión de cada quien, es obviamente que el típico estereotipo de película estadounidense, donde ellos salvan el día porque sí. Y esto es mucho peor de la secuela, aunque eso mejor lo dejamos para cuando la reseñe. Ay, por Dios, ¿cómo voy a sufrir con esa porquería de película? Tiene mucha influencia de este tipo de películas Día de la Independencia 1, aunque omitiendo esos detalles no afecta tanto al disfrute de la misma. Pero repito, esto es un detalle subjetivo y queda a la decisión de cada quien. En cuanto al guión, esta película desde luego no brilla. Es un típico blockbuster para disfrutar un fin de semana aburrido, aunque en el aspecto por el cual sí destaca es por sus efectos especiales, prácticos y el CGI, aunque este último a veces es medio caca. Pero de los efectos prácticos es bastante bueno, además de la banda sonora y los diseños de los alienígenas y su tecnología, a pesar de no ver mucho en detalle, son bastante destacables. Para concluir, si quieres disfrutar de una tarde viendo una película para desaburrirte, Día de la Independencia es bastante buena para eso. No te esperes una obra maestra, pero para ser un blockbuster es bastante decente y cumple su propósito de entretener, así que yo sí te la recomiendo para ese propósito.